La lluvia caía como si el cielo quisiera borrar todo lo que tocaba. Cada gota golpeaba el techo de madera de la cabaña, como si tocara una vieja melodía que solo los solitarios podían entender. En medio del bosque, entre árboles que crujían con el viento, vivía Clara, una mujer de mirada tranquila y pasos silenciosos. Hacía años que había elegido vivir lejos del pueblo, lejos de las miradas, lejos de los juicios. Algunos decían que se había vuelto loca, otros aseguraban que huía de algo. Pero nadie sabía la verdad. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y las sombras danzaban sobre las paredes, Clara escuchó un golpe seco en la puerta. 1, 2, 3 golpes, urgentes, impacientes. Por un instante dudó si había sido el viento, pero luego oyó una voz. «¡Por favor, ayuda!». El corazón le dio un salto. Hacía tanto tiempo que nadie cruzaba su puerta. Tomó una lámpara y se acercó. Al abrir, la vio. Una figura empapada, un hombre temblando bajo la lluvia. Tenía el rostro cubierto de barro, y sus ojos bajo el sombrero de paja parecían suplicar más que hablar. «Por favor, solo necesito un lugar donde esperar a que pase la tormenta», dijo con voz rota. Clara dudó. En el pueblo se había corrido la voz de que un forastero había sido visto en los campos, alguien que decían ser un ladrón, pero algo en la mirada de aquel hombre la hizo bajar la guardia. «Entra», murmuró. El hombre, que más tarde se presentó como Samuel, un granjero de los límites del valle, entró lentamente. Se sacó el sombrero y el abrigo empapado, dejando un charco en el suelo. La mujer cerró la puerta tras él, como si con ese gesto sellara un pacto invisible. El fuego iluminaba sus rostros y durante unos segundos ninguno habló. Solo el sonido de la tormenta llenaba el espacio. Clara le ofreció una manta. «Gracias», susurró Samuel. «No suelo molestar a nadie, pero el río se desbordó y mi caballo se asustó. No sabía a dónde más ir». Ella asintió, sin apartar la mirada del fuego. «Aquí estarás a salvo», dijo. Pero en ese instante algo cambió en el aire. Una ráfaga de viento abrió de golpe una ventana y la llama titiló como si tuviera miedo. Samuel giró la cabeza hacia el bosque, hacia la oscuridad. «¿Escuchaste eso?», preguntó. Clara negó con la cabeza, aunque en realidad sí había escuchado algo. Un susurro, una rama quebrándose, un sonido que no venía del viento. Durante los años que vivió allí, Clara aprendió a distinguir los sonidos del bosque, y ese no era uno de ellos. La noche continuó entre silencios, entre miradas que evitaban encontrarse demasiado tiempo. Samuel parecía inquieto, observando cada rincón como si buscara algo o como si temiera ser encontrado. Cuando Clara subió a su habitación, el sonido de la lluvia empezó a mezclarse con algo más. Pasos, lentos, medidos, en la madera del piso inferior. Contuvo la respiración. ¿Sería Samuel? ¿O alguien más había entrado? El reloj de pared marcó la medianoche. La tormenta no cesaba, y entre truenos y relámpagos, Clara bajó las escaleras descalza, con una vela en la mano. El salón estaba vacío, pero la puerta trasera, la que daba al bosque, estaba entreabierta. El viento soplaba frío y húmedo, levantando las cortinas. Afuera apenas distinguió la silueta de Samuel bajo la lluvia, parado frente a algo que no alcanzaba a ver. «¿Samuel?», susurró ella. Él se giró lentamente, y su rostro no era el mismo. Sus ojos ya no pedían refugio. Parecían esconder un secreto. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía que esa noche, esa decisión de abrir la puerta, cambiaría para siempre la forma en que el pueblo la recordaría. Porque lo que Samuel haría al amanecer escandalizaría a todos. La lluvia seguía cayendo con una furia que parecía interminable. Afuera, el bosque se agitaba como un animal vivo. Clara colocó otra leña en la chimenea, mientras Samuel se secaba las manos frente al fuego. Su ropa aún goteaba, y un vapor tibio se elevaba lentamente de su camisa empapada. El silencio entre ellos era espeso, pero no incómodo. Clara estaba acostumbrada a la soledad. No necesitaba llenar los espacios con palabras.
Sin embargo, aquel desconocido tenía algo que desordenaba su calma. Su presencia imponía un tipo de energía que hacía difícil apartar la mirada. ¿Vive sola aquí?, preguntó Samuel, sin mirarla directamente. Desde hace 5 años. ¿Y no le da miedo? Clara soltó una sonrisa leve. A veces, pero el miedo también enseña a escuchar. Él frunció el ceño, como si no entendiera del todo. Yo escucho el campo, los animales, el viento, pero este bosque... Hizo una pausa. Este bosque suena diferente. Clara levantó la vista. ¿Diferente cómo? Como si escondiera algo. La mujer no respondió. Tomó una taza de té, la llenó y se la ofreció. Samuel la aceptó con un gesto de agradecimiento. Bebió un sorbo y suspiró. No recordaba lo que era sentir calor humano, murmuró. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara fingió no escucharlas, pero dentro de ella algo se movió. Hacía años que nadie pronunciaba frases así en su casa. Desde que Tomás, su esposo, había desaparecido una noche parecida a esa, el silencio se había vuelto su única compañía. El fuego crepitó, iluminando los rostros de ambos. Samuel miró alrededor. Las estanterías con libros polvorientos, los cuadros antiguos, una vieja fotografía sobre la mesa. ¿Es su familia?, preguntó señalando la foto. Clara asintió. Era. Samuel comprendió que no debía insistir. Se recostó en la silla, cansado. Si me permite, descansaré un poco. Ella asintió y le preparó una manta junto al fuego. Pero antes de subir a su habitación, algo le hizo detenerse. Samuel, dijo suavemente, si necesita algo, estaré arriba. Gracias, señora Clara. Sin embargo, cuando ella se alejó, los ojos del hombre siguieron cada paso suyo, con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de describir. Había una intención silenciosa en su mirada, un propósito que él no reveló. Horas después, cuando la tormenta pareció calmarse, Samuel se levantó. Caminó en puntas de pie hacia la ventana. Afuera el bosque parecía una masa negra de sombras y agua. Pero entonces vio algo, una luz lejana, moviéndose entre los árboles, una linterna, un hombre, o tal vez varios. Samuel apretó la mandíbula. «Maldición», susurró. Se agachó, revisó su bolso, sacó algo envuelto en tela, una pequeña caja metálica. La abrió apenas un segundo, suficiente para revelar un brillo dorado. Luego la cerró con fuerza. El ruido despertó a Clara, que bajó las escaleras envuelta en su manta. «¿Qué pasa?». Samuel giró bruscamente. «Nada. Solo me pareció ver algo afuera. Algo... o alguien. No lo sé. Tal vez un reflejo». Clara se acercó a la ventana. La lluvia ya era más suave, pero el bosque seguía oscuro como un secreto. «Aquí nadie viene», dijo con voz baja. «Nadie, a menos que tenga un motivo». Samuel evitó su mirada. «Entonces esperemos que el motivo no sea yo». Clara lo observó con atención. Esa frase no era la de un simple granjero. Había algo en su tono, una sombra detrás de sus palabras. Cuando el amanecer comenzó a asomarse entre los árboles, la tormenta había cesado. El aire olía a tierra mojada y hojas partidas. Clara salió al porche con una taza de café caliente. Samuel la siguió con el sombrero en la mano. «Gracias por la hospitalidad», dijo. «No todos abren sus puertas a un desconocido». «Tampoco todos llaman a mi puerta en medio de la noche», respondió ella. Ambos sonrieron, pero algo invisible los mantenía tensos. Samuel se preparó para irse. «Volveré a mi granja, al otro lado del valle. Si algún día necesita algo, puede buscarme». Clara asintió, aunque sabía que no lo haría. Pero cuando él dio unos pasos hacia el camino, un ruido metálico cayó del bolsillo de su abrigo. Clara lo recogió antes de que él pudiera hacerlo. Era una medalla dorada, con un símbolo extraño grabado en el centro. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Samuel la tomó rápidamente. Nada importante, solo un recuerdo. Pero Clara alcanzó a ver una inscripción en el borde. «A los caídos en la masacre del Molino Viejo». Su corazón se detuvo un instante. Ella conocía ese nombre, ese lugar. Era donde había desaparecido su marido. Samuel notó su expresión y comprendió que había dicho demasiado. «Debo irme», dijo, y se alejó sin mirar atrás. Clara lo vio perderse entre los árboles. El silencio volvió.
pero algo dentro de ella había despertado. Esa medalla, esa inscripción. ¿Cómo podía un simple granjero tener un objeto que pertenecía a su esposo desaparecido? Cerró la puerta, con el corazón acelerado. Esa noche, cuando intentó dormir, el sonido de los pasos en el piso inferior volvió a escucharse. Solo que esta vez sabía que Samuel no estaba allí. El amanecer llegó lento, con un sol tímido que apenas atravesaba las nubes. Las gotas de lluvia aún colgaban de los árboles, y el bosque exhalaba ese olor a tierra húmeda que a Clara siempre le recordaba al principio y al final de algo. Había dormido poco. La imagen de Samuel alejándose entre la neblina no dejaba de repetirse en su mente. Ni la medalla, ni la inscripción. Se preparó un café fuerte y se sentó frente a la ventana. El bosque seguía quieto, pero esa quietud ahora le resultaba sospechosa. La masacre del Molino Viejo, repitió en voz baja. Aquel nombre le quemaba los labios. Hacía 5 años su marido, Tomás Herrera, fue una de las víctimas. O eso le dijeron. Nunca encontraron el cuerpo. Solo sangre entre la hierba y un silencio que nadie quiso romper. Desde entonces, Clara decidió alejarse del pueblo, donde las preguntas se habían convertido en cuchillos. Pero ahora, esa medalla dorada era la primera pista real que había aparecido en años. Dejó la taza sobre la mesa, tomó su abrigo y salió. El camino de tierra estaba blando y cada paso hundía sus botas. Caminó hasta el pequeño granero abandonado donde guardaba herramientas. Allí, en una vieja caja de madera, aún conservaba las pertenencias de su esposo, una libreta con dibujos, un reloj roto y una carta sin firmar. La sacó. La había leído 1000 veces, pero esa mañana algo le hizo leerla de nuevo, con otros ojos. Si algo me ocurre, busca el molino. No confíes en nadie del valle. Su respiración se volvió pesada. El molino, el mismo del nombre en la medalla. Volvió a la cabaña y encendió la lámpara de aceite. Tenía que saber quién era ese hombre, Samuel. Rebuscó en los cajones hasta encontrar el viejo mapa del valle. Allí, junto al río que cruzaba los límites del bosque, estaba dibujado el molino. A su alrededor, la palabra propiedad abandonada escrita a mano. Si dijo que era granjero, murmuró. ¿Por qué venía del otro lado del valle? Mientras pensaba, escuchó un ruido afuera. Pasos. Otra vez. Se asomó a la ventana y lo vio. Samuel. Estaba en el borde del bosque mirando hacia la cabaña. Cuando notó que ella lo observaba, no huyó. Solo levantó una mano, en un gesto ambiguo, mitad saludo, mitad advertencia. Clara sintió un escalofrío. Tomó su abrigo y salió al porche. «¿Qué hace aquí?», gritó. Samuel no respondió. Solo caminó hacia ella, con una calma inquietante. «Necesito hablar con usted, Clara. No aquí, en el molino». «¿Por qué?». «Porque es hora de que sepa lo que le ocultaron». Las palabras la dejaron helada. Antes de que pudiera responder, él ya se había dado la vuelta y se perdió entre los árboles. El viento cambió. El bosque susurró su nombre como si lo aprobara o lo advirtiera. Clara dudó unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Tomó una linterna, guardó la carta en el bolsillo y siguió el sendero que descendía hacia el río. El camino era largo, húmedo y silencioso. Los pájaros no cantaban. Solo el crujir de sus pasos y el latido de su propio corazón la acompañaban. Al llegar, el molino apareció entre la niebla. Una estructura vieja, de piedra y madera podrida, con las aspas inmóviles. Las ventanas rotas parecían ojos vigilantes. Samuel la esperaba allí, bajo el alero. «Pensé que no vendría», dijo él. «Dígame la verdad. ¿Qué sabe de mi esposo?». Samuel respiró hondo. «Más de lo que quisiera». Entraron. El interior olía a humedad y hierro oxidado. Sobre una mesa cubierta de polvo había papeles, viejos informes y una lámpara encendida. Clara se dio cuenta de que Samuel había estado allí antes. «Usted no es un granjero», dijo ella con voz firme. Él asintió. «No, fui soldado, pero después de lo que ocurrió aquí dejé de serlo». Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué ocurrió? Una emboscada. Alguien del pueblo vendió información a los forasteros. Dijeron que era por tierras, pero fue por oro.
Mataron a casi todos los hombres, menos a mí. El eco de sus palabras retumbó entre las paredes vacías. ¿Y mi esposo?, preguntó Clara con la voz temblorosa. Samuel bajó la mirada. Él también estaba aquí, pero no murió en la masacre. Clara dio un paso atrás. ¿Qué está diciendo? Lo que nadie quiso contarle. Su marido desapareció antes de que empezara el tiroteo. Algunos decían que huyó, otros que los traicionó. El corazón de Clara golpeó su pecho con fuerza. «¡Eso es mentira!», gritó. «Lo sé». Samuel levantó las manos. «Por eso volví, porque encontré pruebas de que él intentó salvarnos». Sacó del bolsillo una pequeña libreta empapada. «La encontré entre los restos del molino. Está firmada con su nombre». Clara la tomó con manos temblorosas. Era la letra de Tomás, sin duda. «Si no regreso, dile a Clara que lo intenté, que lo hice por ellos». «¿Por quiénes?», preguntó ella. Samuel miró hacia la puerta, como si temiera que alguien los oyera. «Por los niños del valle. Los usaban para el trabajo forzado». Su esposo intentó liberarlos. Clara se cubrió la boca. Las lágrimas empezaron a caer. Samuel continuó. «Por eso lo buscaban, por eso lo culparon. Alguien tenía que cargar con la culpa, y él fue el más noble». Ella se desplomó sobre una silla, sin fuerza. «¿Y por qué venir ahora, después de tanto tiempo? Porque el hombre que lo traicionó ha vuelto». Clara levantó la cabeza. «¿Quién?». «El alcalde del pueblo, el mismo que le entregó el certificado de defunción». Un silencio mortal llenó la sala. Afuera, el viento sopló fuerte, haciendo que una puerta se cerrara de golpe. Samuel se acercó. Él cree que lo que ocurrió quedó enterrado. Pero hay algo que no sabe. Su esposo aún podría estar vivo. Clara lo miró, sin aliento. «¿Qué? Hay testigos que lo vieron herido, pero no muerto. Escapó hacia las minas del norte. Después, nada más». Clara apretó la libreta contra su pecho. «Entonces debo ir», dijo. Samuel negó con la cabeza. «No sola. Si él sigue con vida, hay quienes no querrán que lo encuentre». El sonido de pasos interrumpió su conversación. Clara giró hacia la entrada, pero solo vio sombras moviéndose entre la luz. Samuel apagó la lámpara. «Nos siguieron», susurró. Un disparo rompió el silencio. La bala impactó en la pared, a centímetros de la cabeza de Clara. Samuel la empujó al suelo. «¡Corra, por detrás!». Ambos escaparon por una puerta lateral. El bosque los tragó. Las ramas golpeaban sus rostros mientras corrían bajo la neblina. Detrás, voces gritaban su nombre. El pasado, al fin, los había alcanzado. El bosque los engulló como una bestia hambrienta. Las ramas se cerraban sobre ellos. Las hojas mojadas golpeaban sus rostros y el aire era tan espeso que cada respiración dolía. Clara corría detrás de Samuel, tropezando con raíces y piedras. Su corazón retumbaba como un tambor. Detrás se oían gritos, pasos y el ladrido de un perro. «¡Por aquí!», gritó Samuel apartando unas ramas. Corrieron cuesta abajo hasta llegar a un arroyo. El agua helada les cortó las piernas, pero siguieron avanzando hasta el otro lado. Solo cuando estuvieron lejos, Samuel se detuvo, jadeando. «Nos perdieron, por ahora». Clara se apoyó contra un árbol intentando recuperar el aliento. «¿Quiénes eran?». «Hombres del alcalde», respondió él. «No quieren que nadie hable del molino». Clara lo miró con rabia. «Podría haberme advertido. Si lo hubiera hecho, usted no habría venido». Esa respuesta la dejó muda. La verdad era que tenía razón. Si le hubiese dicho que su vida corría peligro, jamás habría cruzado el bosque. Se quedaron en silencio, escuchando el sonido del agua y los truenos lejanos. La tormenta se había ido, pero el aire seguía cargado de electricidad, como si el cielo esperara el momento de caer otra vez. Samuel se acercó lentamente. «No era mi intención arrastrarla a esto, Clara. Pero ya es tarde para retroceder». «¿Qué más me oculta?», les preguntó ella con la voz temblorosa. Él dudó. «Lo suficiente como para hacerme parecer culpable». Clara frunció el ceño. «¿Culpable de qué?». «De lo que ocurrió con su esposo». El silencio que siguió fue denso. Samuel bajó la mirada. «Tomás y yo fuimos amigos. Luchamos juntos en el molino. Él sabía que el alcalde estaba vendiendo las tierras del valle a cambio de oro.
Intentó detenerlo, y yo lo ayudé. Pero alguien nos delató. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que usted también estuvo allí esa noche? Sí, y fui yo quien lo vio por última vez. El mundo pareció detenerse. Samuel continuó. Los hombres del alcalde lo atraparon antes de que empezara el tiroteo. Le ofrecieron un trato, su libertad a cambio de los nombres de los demás. Pero él se negó. Entonces lo golpearon y se lo llevaron. ¿A dónde?, preguntó ella desesperada. A las minas del norte, un lugar del que nadie regresaba. Clara cerró los ojos. Las lágrimas le ardían. ¿Y usted qué hizo? Fui tras él, pero cuando llegué todo estaba vacío. Solo encontré la medalla y su libreta. La mujer lo observó en silencio. No sabía si odiarlo o agradecerle. ¿Por qué no vino antes a decirme esto? Porque no podía. Samuel miró alrededor nervioso. Durante años me vigilaban. Creyeron que yo tenía el oro que desapareció esa noche. Clara sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Todo lo que había creído durante 5 años era mentira. El hombre que amaba no había muerto. Al menos no como le contaron. Samuel se giró hacia el norte. Si quieres saber la verdad, hay que ir a las minas. Pero si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. Clara respiró hondo. Hace 5 años me quitaron a mi esposo. No pienso quedarme quieta otra vez. Samuel la miró, y por un instante vio en ella una fuerza que no había visto en nadie. Entonces iremos, dijo. Caminaron hasta que el sol empezó a caer. El bosque se tornó dorado, pero ese color no traía calma sino advertencia. El camino hacia las minas era una vieja ruta de carretas abandonada, bordeada de árboles secos. A medida que avanzaban, Clara notó cruces de madera clavadas en la tierra. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tumbas», respondió Samuel sin detenerse. «De los que intentaron escapar». El silencio volvió a cubrirlos. Solo el viento entre las ramas los acompañaba. Cuando llegó la noche, acamparon junto a una roca. Samuel encendió un pequeño fuego. Clara se sentó frente a él, aún con la libreta en las manos. «¿Usted cree que Tomás sigue vivo?». Samuel la miró a los ojos. «Quiero creerlo, pero lo que busco no es solo a su esposo. Busco justicia». El fuego iluminaba sus rostros, y por primera vez, Clara notó una herida profunda en la pierna de Samuel. «Está sangrando». Él intentó disimularlo. «No es nada. Déjeme ver». Le arremangó el pantalón y vio un corte feo, cubierto de barro. Clara limpió la herida con agua y lo vendó con un trozo de tela. Podría habérsela infectado. Samuel sonrió débilmente. «No sería la primera vez que algo me mata despacio». Ella levantó la vista. Por un segundo sus miradas se encontraron largas, sinceras, llenas de cosas que ninguno se atrevía a decir. Pero entonces, un ruido los sobresaltó, un crujido, luego otro. Samuel apagó el fuego con la mano. «Alguien nos sigue», susurró. Clara se giró. Entre los árboles una silueta avanzaba lentamente, iluminada por una linterna. Samuel sacó un arma de su cinturón. «¡Sal de ahí!», gritó. El hombre se detuvo. La luz tembló. Y entonces una voz vieja, áspera, respondió. «No vine a hacer daño. Vine a advertirles». Clara dio un paso adelante. «¿Quién es usted?». El hombre se acercó. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus manos temblaban. «Soy el guardián de las minas». Su voz era apenas un susurro. «Si buscan al hombre que huyó, no lo encontrarán vivo». Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Está muerto?». El viejo negó. «Peor. Vive, pero ya no recuerda quién es». El silencio se volvió insoportable. Samuel se acercó. «¿Dónde está?». El anciano miró hacia la oscuridad, hacia las montañas. «En el pozo más profundo. Lo mantienen allí desde hace años, y si van, morirán con él». Luego, sin decir más, se perdió entre los árboles. Clara se quedó quieta, sin saber si temblaba por miedo o esperanza. Samuel rompió el silencio. «Si está vivo, lo traeremos de vuelta». Ella lo miró con lágrimas. «Aunque no recuerde quién soy». Samuel asintió. «Entonces, lo recordaremos por él». La noche cayó como una cortina, cubriéndolos a ambos.
El viento sopló fuerte, como si el bosque intentara detenerlos. Pero Clara ya no tenía vuelta atrás. Al amanecer, marcharían hacia las minas del norte. Y allí, entre la oscuridad y los secretos del pasado, descubrirían que no todos los muertos estaban bajo tierra. El amanecer se filtró entre las montañas como un cuchillo de luz. Clara y Samuel siguieron caminando en silencio, con la respiración pesada y la ropa cubierta de polvo. El bosque había quedado atrás. Ahora solo quedaban rocas, precipicios y un viento helado que cortaba la piel. Frente a ellos se extendía la mina del norte, una herida abierta en la tierra. Las bocas oscuras de los túneles se alzaban entre los acantilados y una niebla gris se movía como si respirara. Clara sintió un escalofrío. «Aquí», susurró. «Aquí lo tuvieron». Samuel asintió. «Sí, aquí enterraron más verdades que cuerpos». Avanzaron despacio. El silencio era tan absoluto que hasta el sonido de sus pasos parecía una profanación. A medida que descendían, Clara veía huellas antiguas, cascos de mineros oxidados, maderas podridas. El aire se volvió denso, metálico. Y entonces lo oyeron, un golpe rítmico, lejano, como de alguien picando piedra. Samuel levantó la mano para que se detuviera. «No estamos solos». Siguieron el eco, hasta una galería estrecha, iluminada por una débil lámpara de aceite. Allí, encorvado sobre una roca, estaba el viejo guardián que los había seguido. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, una figura delgada, de cabello gris y mirada vacía, golpeaba la pared con una barra de hierro. Clara sintió que el mundo se le encogía. «¡Tomás!». La voz se quebró. El hombre levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba cubierto de polvo, su piel curtida por los años. Sus ojos, vacíos, vagaban por el aire, sin reconocer nada. «Tomás, soy yo, Clara», repitió ella, avanzando. El anciano guardián la detuvo con un gesto. «No se acerque. Hace tiempo que dejó de recordar. Vive aquí, trabajando, comiendo lo que puede. No habla, no duerme. Solo golpea la piedra como si buscara algo que nunca encontrará». Clara lo ignoró. Se arrodilló frente a su esposo. Le tomó las manos sucias y temblorosas. «Soy yo, tu esposa». Tomás la miró, y por un instante algo pareció moverse en su interior. Sus labios se abrieron y una palabra se escapó, apenas audible. «Luz». Clara rompió en llanto. Era la palabra que él usaba para llamarla. «Mi luz». Pero ese destello desapareció tan rápido como llegó. Tomás volvió a bajar la cabeza y siguió golpeando la roca, mecánicamente. Samuel apretó los puños. «¿Qué le hicieron?». El guardián respondió con voz apagada. «Le dieron el agua de olvido. Los mineros rebeldes eran castigados con eso. Un brebaje hecho con raíces venenosas que les quitaba los recuerdos. Ni los nombres propios sobreviven a esa maldición». Clara lo miró horrorizada. «¿No hay cura?». «Ninguna. Pero a veces, un rostro, una voz, puede encender una chispa». Samuel dio un paso hacia adelante. «Tenemos que sacarlo de aquí. Si lo sacan, los matarán», advirtió el guardián. «Aún hay hombres del alcalde vigilando. Este lugar sigue bajo su dominio». El exsoldado miró a Clara. «¿Está dispuesta a arriesgarlo todo?». «Ya lo arriesgué cuando abrí la puerta aquella noche», respondió ella. Entonces, el guardián suspiró. «Si insisten, hay una salida por el túnel del norte, pero es peligrosa, nadie la usa desde hace años». Samuel asintió. «Muéstrenos». Mientras el viejo los guiaba, Clara trataba de que Tomás la siguiera. Él caminaba despacio, arrastrando los pies, sin comprender. Pero en un momento, mientras pasaban por un pasillo estrecho, una pintura en la pared llamó su atención. Una marca tallada en piedra, un símbolo de 3 círculos entrelazados. Tomás se detuvo y la tocó con la mano. Clara lo observó. «¿Recuerdas eso?». Por primera vez él sonrió débilmente. «Mi familia», susurró. Clara se cubrió la boca. Era el símbolo que él mismo había dibujado en su libreta. La esperanza volvió a arder dentro de ella. Pero el sonido de pasos rompió el momento. Ecos metálicos, gritos, linternas acercándose. «¡Los encontraron!», gritó el guardián.
Samuel sacó su arma. ¡Corran! Los tres se adentraron por el túnel oscuro. El aire era cada vez más pesado, el suelo resbaladizo. Detrás, las voces se multiplicaban. Clara apenas podía ver, solo sentía la mano fría de Tomás en la suya. Un disparo resonó. El guardián cayó al suelo con un quejido. «Sigan», dijo antes de cerrar los ojos para siempre. Clara soltó un grito, pero Samuel la empujó. «No te detengas». Corrieron hasta que la luz del exterior apareció al final del túnel. El sol del mediodía los cegó. Estaban libres, o eso creyeron. Del otro lado, los esperaban 3 hombres armados, con insignias del alcalde. Samuel levantó el arma, pero eran demasiados. Uno de ellos sonrió. «Así que el fantasma del molino vuelve a respirar». Clara se interpuso frente a Tomás. «Déjenos pasar. No hasta que devuelvan lo que robaron», dijo el hombre. «El oro del molino». Samuel apretó la mandíbula. «Nunca hubo oro, solo sangre». El hombre se rió. «Entonces morirán por nada», disparó. Samuel se lanzó al frente, protegiendo a Clara. La bala lo alcanzó en el hombro, haciéndolo caer. Clara gritó y tomó su arma del suelo. Con manos temblorosas, disparó al aire, y el sonido rebotó entre las montañas. Los hombres retrocedieron sorprendidos. Entonces, una sombra cayó sobre ellos, un desprendimiento de rocas provocado por el eco del disparo. El suelo tembló. Polvo, piedras y gritos. Cuando todo se detuvo, los enemigos estaban enterrados bajo el derrumbe. Clara corrió hacia Samuel. «Aguanta». Él respiraba con dificultad, pero sonrió. «Lo logramos». Tomás, confundido, miraba alrededor. El ruido del derrumbe había apagado algo dentro de su mente. De repente, la miró con una claridad inesperada. «Clara», susurró. Ella lo abrazó sin poder contener las lágrimas. «Sí, amor, soy yo». Por un momento, el tiempo se detuvo. Los 3, cubiertos de polvo, se abrazaron bajo la luz. Pero la felicidad duró poco. Samuel sangraba mucho. «Tienen que irse», dijo apoyándose contra una roca. «Yo lo seguiré». Clara negó. «No te dejaré aquí». «Hazlo por él». Miró a Tomás. «Él te necesita. Yo ya hice lo que debía». Ella quiso responder, pero él la interrumpió. «Dile al pueblo la verdad, que sepan quién fue el verdadero traidor». Clara asintió, llorando. Samuel le dio una última sonrisa. «Y si alguien pregunta por mí, diles que un granjero me enseñó a tener valor». El sonido de un nuevo disparo resonó a lo lejos. Clara tomó a Tomás y corrió por el sendero que descendía hacia el valle. No volvió la vista atrás. No quiso ver cómo el fuego del sol se reflejaba en el metal del arma de Samuel, ni cómo su figura desaparecía entre la niebla. El sol caía detrás de las montañas cuando Clara y Tomás llegaron al borde del valle. El aire olía a humo y tierra mojada, y los caminos estaban vacíos. Cada paso era un regreso al pasado. Tomás caminaba despacio, confundido. A veces murmuraba palabras sueltas. Otras simplemente miraba los árboles con ojos de niño perdido. Clara lo sostenía del brazo con cuidado, como si temiera que el viento se lo llevara. «Ya casi llegamos», le decía. «Solo un poco más». El pueblo se levantaba al fondo, con sus tejados de barro y su torre de reloj. Todo parecía igual que antes. Pero Clara lo sentía distinto. Sabía que la verdad que traía con ella no iba a ser bienvenida. Cuando cruzaron el puente de piedra, la gente los miró con asombro. Algunos retrocedieron murmurando. Otros hicieron la señal de la cruz. «Es ella», dijo una mujer. «La del bosque». «¿Y ese hombre?» «Dicen que murió hace años». Clara los ignoró. Siguió caminando, directa hacia la plaza principal. Allí, frente al edificio del ayuntamiento, el alcalde Ramiro Ortega hablaba con un grupo de hombres. Su voz grave dominaba el aire. Cuando vio a Clara, su sonrisa se desvaneció. «Vaya sorpresa», dijo con un tono que fingía cortesía. «La señora Herrera y su difunto esposo». Clara se detuvo frente a él. Ya no puede esconder lo que hizo. «¿Perdón?», respondió el alcalde, fingiendo inocencia. «Usted lo entregó», dijo Clara.
A los forasteros del molino. Un murmullo recorrió la plaza. Ramiro dio un paso atrás, pero mantuvo la calma. Esa es una acusación muy grave. Y es verdad, intervino una voz detrás. Todos voltearon. Era el viejo guardián, que milagrosamente había sobrevivido. Apoyado en un bastón, caminó hasta el centro de la plaza. «Yo lo vi», dijo. «Usted vendió las tierras, el oro, y entregó a los hombres del molino. Tomás trató de impedirlo. Ramiro perdió el color. «Mientes». «Entonces explique esto», dijo Clara mostrando la medalla. «La misma que entregaban a los traidores como pago. La encontré en el bolsillo del hombre que mandó a matarlo». Los presentes se miraron entre sí. Las miradas comenzaron a cambiar. El alcalde intentó hablar, pero su voz se quebró. «No saben lo que fue aquello. Había que elegir entre morir o obedecer». Clara lo miró con desprecio. «Usted eligió vivir, pero matando a los suyos». Ramiro retrocedió. «¿Y qué ganará usted con esto? Nadie le creerá a una mujer que vivía sola en el bosque». Pero entonces Tomás dio un paso al frente. Su mirada, por un instante, volvió a ser la de antes. «Yo recuerdo», dijo con voz temblorosa. La gente guardó silencio. «Recuerdo el molino, las voces. Usted», señaló al alcalde. «Usted me entregó». Ramiro palideció. Intentó correr, pero los hombres del pueblo lo rodearon. «Llévenlo», dijo el guardián. «Que pague lo que hizo». El alcalde fue arrastrado entre gritos. Clara sostuvo a Tomás, que apenas podía mantenerse en pie. Su mente, cansada, se apagaba otra vez. «Lo lograste», le susurró ella. «Volviste». Él sonrió, débilmente. «Quiero ir a casa». Clara asintió. «Te llevaré». Caminaron hasta la vieja cabaña del bosque. El lugar seguía igual. La chimenea, la mesa, las flores secas. Tomás se sentó frente al fuego, como si aquel rincón reconociera su alma. Ella preparó té y se sentó a su lado. «¿Recuerdas esto?», le preguntó. Él asintió lentamente. «Recuerdo el sonido de la lluvia». «¿Y tu voz?». Clara le tomó la mano. Por fin, después de tanto tiempo, el silencio ya no dolía. Pero mientras el fuego ardía, un pensamiento la atravesó. Samuel. Aquel hombre que había sacrificado su vida por ellos. Clara se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el bosque. El viento movía las ramas y entre las sombras creyó ver una figura. Una silueta alta, quieta, con sombrero. Y aunque sabía que era imposible, juraría que la figura le sonrió antes de desvanecerse con la niebla. Pasaron los días. El pueblo volvió a la calma, pero nada fue igual. El nombre de Samuel, el granjero, comenzó a contarse en voz baja como una leyenda. Un forastero que dio su vida para que la verdad saliera a la luz. Clara y Tomás siguieron viviendo en la cabaña, lejos del ruido. Él no recuperó todos los recuerdos, pero cada día reconocía un poco más del mundo. A veces se quedaba mirando el horizonte y decía: «Siento que alguien me observa y me cuida». Clara sonreía. «Debe ser el viento», respondía. Pero en el fondo sabía que no era el viento. Una tarde, mientras caminaba hacia el bosque, encontró algo clavado en un árbol. Una medalla dorada, igual a la que había mostrado en el pueblo, pero en esta el grabado era distinto. Decía: «Para quienes no huyeron del fuego». Ella la sostuvo entre sus dedos y levantó la vista. El sol del atardecer pintaba todo de un dorado cálido. Clara cerró los ojos y susurró: «Gracias, Samuel». El viento sopló fuerte, como una respuesta. Las hojas se levantaron y giraron en espiral alrededor de ella. Por un instante, creyó escuchar su voz, lejana, casi un suspiro. «Cumplí mi promesa». El bosque volvió a quedar en silencio. Clara apretó la medalla contra su pecho, respiró profundo y regresó a casa. Dentro, Tomás la esperaba con una sonrisa, el fuego encendido, el aroma a té llenando el aire. Ella se sentó junto a él, y ambos miraron la lluvia caer otra vez sobre el techo. Allí, entre el sonido del agua y el calor del hogar, comprendieron que algunos regresos no vienen del cuerpo, sino del alma, y aunque el pueblo nunca olvidó el escándalo, todos aprendieron a respetar aquella casa en el bosque, donde una mujer solitaria había abierto su puerta y cambiado el destino de todos.